Capítulo 33. Simática. Cambiaron. Incluso mientras los combatíamos, eran como sombras que pueden transformarse mientras baila la llama. Nunca los subestimes por lo que ves primero. Se dice que es un borrador recopilado por Talatin, radiante de la Orden de los Custodios de la Piedra. La fuente, encarnado de Guvlov, se considera fiable, aunque esto procede de un fragmento copiado del poema de la séptima mañana, que se ha perdido. A veces, cuando Shallan entraba en el palaneo propiamente dicho, es decir, el gran almacén de libros, manuscritos y pergaminos que estaba situado más allá de las zonas del estudio del velo, se distraía tanto con su belleza y magnitud que se olvidaba de todo lo demás. El palaneo tenía forma de pirámide invertida, tallada en la roca. Tenía algunas plataformas externas que rodeaban como balcones su perímetro. Levemente inclinadas recorrían las 4 paredes formando una majestuosa espiral cuadrangular, una gigantesca escalera que apuntaba hacia el centro de Roshar. Una serie de ascensores proporcionaba un método de descenso más rápido. Desde la barandilla del último nivel, Shallan no alcanzaba a ver el fondo. Este lugar parecía demasiado grande, demasiado inmenso para haber sido tallado por las manos de los hombres, y cómo se alineaban de forma tan perfecta los niveles de las terrazas. Habían utilizado moldeadores de almas para crear los espacios abiertos. ¿Cuántas gemas habrían sido necesarias? La luz era tenue. No había iluminación general, solo pequeñas lámparas de esmeraldas enfocadas para iluminar los suelos de las plataformas, y los fervorosos del devotario del conocimiento recorrían periódicamente los niveles, cambiando las esferas. Tenía que haber cientos y cientos de esmeraldas, al parecer. Componían el tesoro real Kharbrantiano. ¿Qué mejor lugar para guardar lo que el palaneo, que era extremadamente seguro y aquí podía estar protegido y a la vez servir para iluminar la enorme biblioteca? Shallan continuó su camino. Su sirviente Parshmenio llevaba una linterna esfera que contenía un trío de marcos de zafiro. La suave luz azul se reflejaba contra las paredes de piedra, porciones de las cuales habían sido moldeadas en cuarzo por motivos puramente decorativos. Los pasamanos habían sido tallados en madera y luego transformados en mármol. Cuando pasó las manos por uno, pudo sentir el grano de la madera original. Al mismo tiempo, tenía la fría lisura de la piedra, una rareza que parecía diseñada para confundir los sentidos. Su parshmenio llevaba una cestita de libros llenos de dibujos de famosos científicos naturales. Jasna había empezado a permitirle pasar algún tiempo estudiando temas de su propia elección. Solo 1 hora al día. Pero era sorprendente lo preciosa que se había convertido esa hora. Recientemente había estado investigando los viajes occidentales de Mjolnir. El mundo era un lugar maravilloso. Ansiaba aprender más, deseaba observar todas y cada una de sus criaturas, tener sus dibujos en sus libros, organizar Roshar capturándolo en imágenes. Los libros que leía eran maravillosos, parecían incompletos. Cada autor era buena con las palabras o con los dibujos, pero rara vez con ambas cosas. Y si la autora era buena con ambas, entonces su comprensión de la ciencia era pobre. Había tantas lagunas en su comprensión, lagunas que Shallan podía llenar y... No, se dijo con firmeza mientras caminaba, no es eso lo que he venido a hacer aquí. Cada vez resultaba más y más difícil concentrarse en el robo, aunque Jasna, como esperaba, había empezado a usarla como ayudante en el baño. Eso tal vez presentaría pronto la oportunidad que necesitaba, y sin embargo, cuanto más estudiaba, más anhelaba el conocimiento. Condujo a su parshmenio hasta uno de los ascensores. Ahí, otros 2 parshmenios empezaron a bajarla. Shallan miró la cesta de libros. Podía pasar el tiempo en el ascensor leyendo, tal vez terminar aquella parte de viajes occidentales. Dio media vuelta. ¡Concéntrate! 5 niveles más abajo se el pequeño pasillo que conectaba el ascensor con las rampas de las paredes. Al llegar a la pared, dobló a la derecha y siguió bajando un poco más. La pared estaba llena de puertas y tras entrar la que quería,
Entró en una gran cámara de piedra llena de altos estantes. «Espera aquí», le dijo a su parchmenio mientras sacaba su carpeta de dibujo de la cesta. Se la colocó bajo el brazo, cogió la linterna y se internó entre las estanterías. Podías desaparecer durante horas en el palaneo y no ver nunca a nadie más. Shallan rara vez veía un alma mientras buscaba un oscuro libro para Jasnah. Había fervorosos y sirvientes que traían los volúmenes, naturalmente, pero a Jasnah le parecía importante que Shallan practicara haciéndolo ella misma. Al parecer, el sistema de clasificación Carbranthiano era ahora el común para muchas de las bibliotecas y archivos de Roshar. Al fondo de la sala, encontró un pequeño escritorio de madera zorca. Colocó su linterna a un lado. Se sentó en el taburete y sacó su carpeta. La sala estaba silenciosa y oscura. Su linterna revelaba los finales de las estanterías situadas a la derecha y una lisa pared de piedra a la izquierda. El aire olía a papel viejo y polvo, no a humedad. Nunca había humedad en el palaneo. Tal vez la sequedad tenía algo que ver con las largas pozas de polvo blanco que había en los extremos de cada sala. Deshizo los nudos de cuero de la carpeta y adentro, las hojas superiores estaban en blanco y las siguientes contenían dibujos que había hecho de algunas personas del palaneo. Más caras para su colección. Ocultos en el centro, había dibujos más importantes, bocetos de Jasnah moldeando almas. La princesa usaba su moldeador de almas en pocas ocasiones. Quizás vacilaba en usarlo cuando Shallan estaba cerca. Pero Shallan había capturado un puñado de ocasiones, sobre todo cuando Jasnah estaba distraída, y al parecer había olvidado que no estaba sola. Shallan alzó una imagen. Jasnah sentada en su reservado, la mano a un lado y tocando un arrugado papel con una gema de su moldeador de almas brillando. El papel se había convertido en una bola de fuego. No había ardido, se había convertido en fuego. Lenguas de fuego retorciéndose, un destello de calor en el aire. ¿Qué era lo que Jasnah había querido ocultar? Otra imagen mostraba a Jasnah moldeando el vino en su copa para convertirlo en un bloque de cristal para usar como pisapapeles. La copa misma sujetaba otro fajo de papeles, en una de las raras ocasiones en que cenaron y estudiaron en un patio fuera del cónclave. También estaba el de Jasnah quemando palabras después de haberse quedado sin tinta. Cuando Shallan la vio quemar letras en la página, se sorprendió ante la precisión del moldeador de almas. Parecía que este moldeador de almas estaba sintonizado con 3 esencias en concreto: vapor, chispa y lucentia. Pero debería poder cualquier cosa de las 10 esencias, desde Céfiro a Talus. La última era la más importante para Shallan, ya que Talus incluía piedra y tierra. Usándola, podría crear nuevos depósitos minerales para que los explotara su familia. Funcionaría. Los moldeadores de almas eran muy raros en Jakeved y el mármol, jade y ópalo de su familia se vendían a buen precio. No podían crear gemas auténticas con un moldeador de almas. Se decía que era imposible, pero sí crear otros depósitos de valor casi igual. Cuando esos depósitos se agotaran, tendrían que dedicarse a comercios menos lucrativos. No importaba. Para entonces habrían saldado sus deudas y compensado a aquellos con quienes no habían cumplido sus promesas. La casa Davar volvería a carecer de importancia, pero no se desmoronaría. Shallan volvió a estudiar las imágenes. La princesa Leslie parecía enormemente despreocupada con respecto al proceso de moldear almas. Poseía uno de los artefactos más potentes de todo Roshar y lo usaba para crear pisapapeles. ¿Para qué más empleaba el moldeador de almas cuando Shallan no miraba? Jasnah parecía usarlo ahora con menos asiduidad que antes en su presencia. Shallan buscó en el bolsillo seguro de su manga y sacó el moldeador de almas roto de su padre. Había sido lastimado por 2 sitios, en una de las cadenas y en el engarce que sujetaba una de las piedras. Lo inspeccionó a la luz, buscando, no por primera vez, señales de aquel daño y el eslabón de la cadena había sido sustituido perfectamente y el engarce reforjado igualmente bien. Incluso, sabiendo con exactitud dónde estaban los cortes, no pudo encontrar ningún defecto. Por desgracia, reparar solo los defectos externos no la había hecho funcionar. Sopesó la cargada construcción de metal y cadenas. Luego se la puso, envolviendo las cadenas en su pulgar, meñique y dedo medio. No había gemas en el artilugio en este momento. Comparó el moldeador de almas roto con los dibujos, inspeccionándolo desde todas partes.
Sí, parecía idéntico. Eso la había tenido preocupada. Shallan sintió que su corazón se aceleraba mientras observaba el moldeador de almas roto. Robarle a Jasna había parecido aceptable cuando la princesa era una figura lejana y desconocida, una hereje, presumiblemente de mal genio y exigente, pero en la Jasna real, una cuidadosa erudita, severa pero justa, con un sorprendente nivel de sabiduría y reflexión. Podía de verdad robarle. Trató de apaciguar su corazón. Incluso de niña había sido así. Podía recordar sus lágrimas por las peleas entre sus padres. No era buena con las confrontaciones, pero lo haría. Nan Balad, Ted Wiggin y Asha Yushu, sus hermanos dependían de ella. Se apretó los muslos con las manos para impedir que temblaran. Tomó aire y lo expulsó. Después de unos cuantos minutos, los nervios bajo control. Se quitó el moldeador de almas dañado y lo devolvió a su bolsillo. Recogió sus papeles. Podrían ser importantes para descubrir cómo utilizar el moldeador de almas. ¿Qué iba a hacer al respecto? Había un modo de preguntarle a Jasna sin despertar sospechas. Una luz fluctuando a través de las estanterías cercanas la sobresaltó y guardó su carpeta. Resultó ser una vieja fervorosa con una linterna que caminaba arrastrando los pies, seguida por un sirviente parshmenio. No miró en dirección a Shallan mientras se desviaba entre dos hileras de estantes, la luz de su linterna asomando a través de los espacios entre los libros. Iluminada así, con su figura oculta por la luz fluyendo entre los estantes, parecía como si uno de los mismísimos heraldos caminara por los pasillos. Su corazón empezó de nuevo a acelerar. Shallan se llevó la mano a su pecho y «Soy una ladrona terrible», pensó con una mueca. Terminó de recoger sus cosas y se internó entre los estantes, alzando la linterna ante ella. El cabezal de cada fila estaba tallado con símbolos, indicando la fecha en que los libros habían entrado en el palaneo. Así era como se organizaban. Había enormes armarios llenos de índices en el nivel superior. Jasna la había enviado a recoger y luego leer un ejemplar de Diálogos, una famosa obra histórica sobre teoría política. Sin embargo, era también la sala que contenía Sombras recordadas, el libro que Jasna estaba leyendo cuando las visitó el rey. Shallan lo había buscado en el índice. A estas alturas, quizá lo hubiera devuelto ya a su estantería. Súbitamente curiosa, Shallan contó las filas, avanzó y contó los estantes hacia adentro. Cerca del centro y al pie encontró un fino volumen rojo con una cubierta de cuero rojo. Sombras recordadas. Colocó la linterna en el suelo y sacó el libro, sintiéndose como una cleptómana mientras hojeaba las páginas. Lo que descubrió la confundió. No se había dado cuenta de que era un libro de historias para niños. No había comentarios, solo una colección de relatos. Shallan se sentó en el suelo y leyó el primero. Era la historia de un niño que se alejaba de casa una noche y era perseguido por los portadores del vacío hasta que se escondía en una cueva junto a un lago. Tallaba un trozo de madera hasta darle más o menos forma humana y la hacía flotar en el lago para engañar a las criaturas para que la persiguieran y se la comieran. Shallan no tenía mucho tiempo. Jasna sospecharía si permanecía aquí demasiado rato, pero revisó el resto de las historias. Todas eran similares. Cuentos de fantasmas sobre espíritus o portadores del vacío. El único comentario estaba al final, explicando que a la autora le llamaban la atención los cuentos que relataban los plebeyos ojos claros. Se había pasado años recopilándolos y registrándolos. Sombras recordadas, pensó Shallan, habrían estado mejor olvidadas. ¿Esto era lo que estaba leyendo Jasna? Shallan esperaba que el libro fuera una profunda discusión filosófica sobre un asesinato histórico oculto. Jasna era veristita taliana. Construía la verdad de lo que había sucedido en el pasado. ¿Qué clase de verdad podía encontrar en historias contadas para asustar a los niños ojos oscuros desobedientes? Volvió a colocar el libro en su sitio y se marchó a toda prisa. Poco después, Shallan regresó al reservado estudio para descubrir que su prisa había sido innecesaria. Jasna no estaba ahí. Gapsa, sin embargo, estaba ahí. El joven fervoroso estaba sentado ante la larga mesa, hojeando uno de los libros de arte de Shallan. Ella reparó en él antes de que él lo viera y tuvo que sonreír a pesar de sus preocupaciones. Se cruzó de brazos y adoptó una expresión dubitativa.
¿Otra vez?, preguntó. Capsal dio un salto y cerró el libro. Shallan, dijo reflejando en su cabeza calva la luz azul de la linterna del parshmenio que la acompañaba. Vine a buscar a Jasna, dijo ella, como siempre, y sin embargo, ella no está aquí nunca cuando vienes. Una desafortunada coincidencia, respondió él, llevándose una mano a la frente. Soy un pobre juez de la oportunidad, ¿no? ¿Y eso que hay a tus pies es una cesta de pan? Un regalo para la brillante Jasna, del devotario del conocimiento. Dudo que una cesta de pan pueda convencerla de que renuncie a su herejía. Tal vez si incluyeras mermelada. El fervoroso sonrió, recogió la cesta y sacó un fresquito de roja mermelada de Shimbaya. Naturalmente. Te he dicho que a Jasna no le gusta la mermelada y sin embargo la traes de todas formas, sabiendo que la mermelada se cuenta entre mis comidas favoritas. ¿Y has hecho esto una docena de veces en los últimos pocos meses? Me estoy volviendo un poco transparente, ¿verdad? Una pizca, dijo ella sonriendo. Es por mi alma, ¿no? Estás preocupado por mí porque soy aprendiz de un hereje. Bueno, sí, eso me temo. Debería sentirme insultada, pero has traído mermelada. Shallan sonrió, le indicó a su parshmenio que depositara sus libros y luego esperara junto a la puerta. ¿Sería verdad que en las llanuras quebradas había parshmenios que luchaban? Parecía difícil de creer. Nunca había conocido un parshmenio que levantara siquiera la voz. No parecían lo suficientemente inteligentes para desobedecer. Naturalmente, algunos informes que había oído, incluyendo los que Jasna le había dado a leer cuando estudiaba el asesinato del rey Gavilar, indicaban que los Parshendi no eran como los demás parshmenios. Eran más grandes, tenían extrañas armaduras que brotaban de su piel y hablaban con poca frecuencia. Tal vez no eran parshmenios, sino algún tipo de primos lejanos, una raza completamente distinta. Se sentó a la mesa mientras Capsal sacaba el pan y su parshmenio esperaba en la puerta. Como carabina no era gran cosa, pero Capsal era fervoroso, lo que significaba que técnicamente Shallan no necesitaba ninguna. Había comprado el pan en una panadería ceileña, lo que significaba que era esponjoso y marrón. Y como era fervoroso, no importaba que la mermelada fuera una comida femenina. Podrían disfrutarla juntos. Lo miró mientras cortaba el pan. Los fervorosos al servicio de su padre eran todos hombres o mujeres curtidos de mediana edad, mirada severa e impacientes con los niños. Nunca había considerado que los devotarios atrajeran a hombres jóvenes como Capsal. Durante estas últimas semanas había empezado a pensar en él de formas que sería mejor evitar. ¿Has considerado qué tipo de persona declara ser al preferir la mermelada de Shimbaya?, advirtió él. No sabía que mi gusto por la mermelada podía ser tan significativo. Hay quienes han estudiado el tema, dijo Capsal, untando la densa mermelada roja y tendiéndole la rebanada. Trabajando en el palaneo se encuentra uno con libros muy raros. No es difícil llegar a la conclusión de que tal vez todo ha sido estudiado ya en un momento u otro. Dijo Shallan. ¿Y la mermelada de Shimbaya? Bueno, según los paladares de personalidad, y sí, antes de que pongas ninguna objeción, es un libro de verdad y se titula así. El gusto por la Shimbaya indica una personalidad espontánea e impulsiva. Y también una preferencia por... Se interrumpió mientras una bola de papel rebotaba en su frente y parpadeó. Lo siento, dijo Shallan. Me ha dado por ahí. Debe de ser la impulsividad y espontaneidad que tengo. Y él sonrió. ¿Estás en desacuerdo con las conclusiones? No lo sé, respondió ella encogiéndose de hombros. He visto gente decir que podían determinar mi personalidad basándose en el día en que nací, o en la posición de la cicatriz de Time, en mi 7º cumpleaños, o por medio de exploraciones numerológicas del 10º paradigma glífico. Pero creo que somos más complicados que eso. Las personas son más complicadas que las extrapolaciones numerológicas del 10º paradigma glífico, dijo Capsal, extendiéndose mermelada sobre un trozo de pan para él. No me extraña que me cueste tanto comprender a las mujeres. Muy gracioso. ¿Quiero decir que somos más complejos que meros grupos de tendencias de personalidad? ¿Soy espontánea? A veces. Podrías describir mi persecución a Jasna para convertirme en su pupila como algo así, pero antes de eso me pasé 17 años siendo tan poco espontánea como era posible. En muchas situaciones, si me animan, mi lengua puede ser bastante espontánea, pero mis acciones rara vez lo son.
Todos somos espontáneos en algunas ocasiones y todos somos conservadores en otras. Entonces, ¿estás diciendo que el libro tiene razón? Dice que eres espontánea. Tú eres espontánea en ocasiones, por tanto es correcto. Según ese argumento, acierta con todo el mundo. Al 100%. Bueno, al 100% no, dijo Shallan, engullendo otro bocado del golpe dulce y esponjoso pan. Como se ha dicho, Jasna odia todo tipo de mermeladas. Ah, sí, también es un hereje de la mermelada. Su alma corre más peligro de lo que yo creía. Él sonrió y le dio un bocado a su pan. En efecto, dijo Shallan. ¿Y qué más dice ese libro tuyo sobre mí? ¿Y la mitad de la población mundial? ¿Por qué nos gusta la comida con azúcar? Bueno, el gusto por la shimbaya se pone que indica también amor por estar al aire libre. Ah, el aire libre. Visité una vez ese mítico lugar. Fue hace tanto tiempo que casi lo he olvidado. Dime, ¿todavía brilla el sol o es solo un recuerdo ensoñado por mi parte? Sin duda tus estudios no serán tan duros. A Jasna le entusiasma el polvo, dijo Shallan. Creo que vive de él, alimentándose de las partículas como los Schultz aplastan los rocabrotes. ¿Y tú, Shallan, de qué vives? Del carboncillo. Él pareció confundido al principio, hasta que miró su carpeta. Ah, sí. Me sorprendió lo rápidamente que tu nombre y tus imágenes se extendieron por el cónclave. Shallan se terminó el pan y luego se limpió las manos en una servilleta húmeda que Capsa le había traído. ¿Haces que parezca una enfermedad? Se pasó un dedo por el pelo rojo, sonriendo. Supongo que tengo el color de un sarpullido, ¿no? Tonterías, dijo él con severidad. No deberías decir esas cosas, brillante, es irrespetuoso. ¿Conmigo misma? No. ¿Con el Todopoderoso que te creó? También creó a los gremlinos, por no mencionar los sarpullidos y enfermedades. Así que ser comparada con uno es un honor. No comprendo esa lógica brillante, ya que creo todas las cosas. Las comparaciones no tienen sentido. ¿Como lo que dice tu libro de los paladares? Buena respuesta. Hay cosas peores que ser una enfermedad, dijo ella divagando. Cuando tienes una, te recuerda que estás vivo, te hace luchar por lo que tienes. Cuando la enfermedad ha agotado su curso, la vida sana normal parece maravillosa en comparación. ¿Y no preferirías ser una sensación de euforia y traer sensaciones placenteras y alegría a aquellos a quienes infectas? La euforia pasa, suele ser breve, así que pasamos más tiempo anhelándola que disfrutándola. Shallan suspiró. Mira lo que hemos hecho. Ahora estoy deprimida. Al menos volver a mis estudios parecerá emocionante en comparación. Él miró los libros con el ceño fruncido. Tenía la impresión de que disfrutabas con tus estudios. Yo también. Entonces Jasna Colin entró en mi vida y demostró que incluso algo agradable puede volverse aburrido. Ya veo. Entonces es una maestra dura. En realidad no. Es que me gustan las hipérboles. A mí no, dijo él. Es muy jodido escribir la palabra Capsal. Lo siento, dijo él. Entonces miró hacia arriba. Lo siento. Estoy segura de que el techo te perdona. Para conseguir la atención del Todopoderoso, tal vez quieras quemar una plegaria. Le debo unas pocas ya. Y estabas diciendo... Bueno, la brillante Jasna no es una maestra dura. Es todo lo que se dice de ella. Inteligente, hermosa, misteriosa. Soy afortunada al ser su pupila. Capsa la sintió. Se dice que es una mujer destacable, excepto por una cosa. ¿Te refieres a la herejía? Asintió de nuevo. Para mí no es tan malo como crees, dijo ella. Rara vez habla de sus convicciones a menos que se la provoque. Se siente avergonzada entonces. Lo dudo, simplemente es considerada. Él la miró. No tienes que preocuparte por mí, dijo Shallan. Jasna no intenta convencerme para que abandone los devotarios. Capsel se inclinó hacia adelante, más sombrío. Era mayor que ella, un hombre de 20 y pocos años, confiado, seguro de sí mismo y formal. Era prácticamente el único hombre cercano a su edad con quien había hablado sin la cuidadosa supervisión de su padre. Pero también era fervoroso, así que, naturalmente, de ahí no podía surgir nada, ¿no? Shallan, dijo Capsal amablemente, ¿no ves cómo nosotros, como yo, nos preocupamos?
La brillante Jasna es una mujer muy poderosa e intrigante. Es de esperar que sus ideas sean contagiosas. ¿Contagiosas? Creí que dijiste que la enfermedad era yo. Yo nunca he dicho eso. Sí, pero pretendí que lo hiciste, lo cual es virtualmente lo mismo. Él frunció el ceño. Brillante Shallan, los fervorosos estamos preocupados por ti. Las almas de los hijos del Todopoderoso son nuestra responsabilidad. Jasna tiene a sus espaldas una historia de corromper a aquellos con quienes entra en contacto. ¿De veras?, preguntó Shallan genuinamente interesada. ¿Otras pupilas? No estoy en situación de decirlo. Podemos irnos a otra situación. Soy firme en ese aspecto, brillante. No hablaré del tema. Escríbelo entonces. Brillante, dijo él, y su voz adquirió un tono sufriente. Oh, está bien, suspiró ella. Bueno, puedo asegurarte que mi alma está bien y sin ninguna infección. Él se acomodó en su silla y cortó otro pedazo de pan. Ella volvió a estudiarlo, pero le molestó su propia tontería infantil. Pronto regresaría con su familia y él solo la visitaba por motivos relacionados con su llamada. Pero le gustaba de verdad su compañía. Era la única persona en Cabral con quien le parecía que podía hablar. Y era guapo. Aquella ropa sencilla y la cabeza rapada solo resaltaban sus fuertes rasgos. Como muchos jóvenes fervorosos, llevaba la barba corta y bien cuidada. Hablaba con voz refinada y era muy culto. Bueno, si estás segura respecto a tu alma, dijo él volviéndose para mirarla, entonces tal vez pueda interesarte en nuestro devotario. Ya tengo un devotario, el devotario de la pureza. Pero el devotario de la pureza no es sitio para una erudita. La gloria que defiende no tiene nada que ver con tus estudios o tu arte. No es necesario un devotario enfocado directamente con su llamada, pero es bonito cuando coinciden. Shallan contuvo una sonrisa. El devotario de la pureza, como cabía imaginar, se orientaba a emulgar la integridad y la honestidad del Todopoderoso. Los fervorosos del salón devotario no supieron qué hacer con su fascinación por el arte. Siempre querían que hiciera dibujos de cosas que consideraban puras. Estatuas de los heraldos, representaciones del ojo doble. Naturalmente, su padre había elegido su devotario por ella. Me pregunto si tomaste una decisión informada, dijo Capsal. Después de todo, ¿se permite cambiar de devotario? Sí, pero ¿no se desaconseja salir a reclutar? ¿Y que los fervorosos compitan por conseguir miembros? Sí que se desaconseja, es una costumbre deplorable. ¿Pero la haces de todas formas? También maldigo ocasionalmente, admitió Capsal. No me había dado cuenta. Eres un fervoroso muy curioso, Capsal. ¿Ni te lo imaginas? No somos un grupo tan compacto como parece. Bueno, excepto el hermano Habsond. Ese se pasa todo el tiempo mirándonos a los demás. Y vaciló. De hecho, ahora que lo pienso, puede que sí sea compacto. No lo he visto moverse desde... Nos estamos distrayendo. ¿No intentabas reclutarme para tu devotario? Ah, sí. Y no es tan raro como piensas. Todos los devotarios lo hacen. Nos miramos todos con mala cara unos a otros por nuestra profunda falta de ética. Capsal se inclinó de nuevo hacia adelante y se puso serio. Mi devotario tiene relativamente pocos miembros, ya que no somos tan conocidos como los demás. Así que cada vez que viene alguien al Palaneo en busca de conocimiento, nos encargamos de informarle. De reclutarlo. Bueno, les hacemos ver qué es lo que les falta. De un bocado a su pan con mermelada. En el devotario de la pureza, ¿os enseña la naturaleza del Todopoderoso? ¿El prisma divino con las 10 facetas que representan a los heraldos? Tocaron el tema, dijo ella. Hablamos principalmente de conseguir mis objetivos de, bueno, pureza. Un poco aburrido, lo admito, ya que no había muchas posibilidades de impureza por mi parte. Capsal sacudió la cabeza. El Todopoderoso da talentos a cada uno y cuando escogemos una llamada que los capitaliza, lo adoramos de la forma más fundamental. Un devotario y sus fervorosos deberían ayudar a nutrir eso, animarte a fijar y conseguir objetivos de excelencia. Señaló los libros apilados en la mesa. En esto debería de estar ayudándote tu devotario. Shallan, historia, lógica, ciencias y artes. Ser sincera y buena es importante, pero deberíamos trabajar más para potenciar los talentos naturales de la gente, en vez de obligarlos a adoptar las glorias y llamadas que consideramos más importantes. Supongo que es un argumento razonable.
Capsal asintió pensativo. Es extraño que una mujer como Jasna Collins se apartara de todo eso. Muchos devotarios animan a las mujeres a dejar a los fervorosos los estudios difíciles de teología. Si tan solo Jasna hubiera podido ver la auténtica belleza de nuestra doctrina. Sonrió, sacando un grueso volumen de la cesta del pan. Esperaba al principio poder mostrarle lo que quiero decir. Dudo que reaccionara bien a eso. Tal vez, dijo él, ausente, sopesando el tomo. Pero ser quien finalmente la convenciera... Hermano Capsal, casi parece como si buscaras distinción. Él se ruborizó y ella se dio cuenta de que había dicho algo que lo había avergonzado profundamente. Se estremeció maldiciendo su lengua. Sí, dijo él, busco distinción. No debería desear tanto ser quien la convierta. Pero lo deseo. Si tan solo escuchara mi prueba. ¿Prueba? Tengo la prueba real de que el Todopoderoso existe. Me gustaría verla. Alzó un dedo interrumpiéndolo. No porque dude de su existencia, Capsal. Es solo curiosidad. Él sonrió. Será un placer explicártelo. Primero, ¿te gustaría otra rebanada de pan? Debería decir que no y evitar el exceso, como me enseñaron mis tutoras. Pero en cambio diré que sí. ¿Por la mermelada? Naturalmente, dijo ella aceptando el pan. ¿Cómo me describe tu pan? ¿Sin confituras oraculares? ¿Impulsiva y espontánea? Puedo hacerlo. Claro, si hay mermelada de por medio. Capsal le untó una rebanada, se limpió los dedos en la servilleta, abrió su libro y fue pasando páginas hasta que llegó a una que tenía un dibujo. Shallan se acercó para verlo mejor. La imagen no era de una persona. Describía una especie de patrón, una forma triangular con 3 alas extendidas y un centro en pico. ¿Reconoces esto?, preguntó Capsal. Parecía familiar. Creo que debería. Es Kholinar, dijo él, la capital Alessi, dibujada como se vería desde arriba. ¿Ves aquí los picos, las cordilleras? Fue construida alrededor de la formación rocosa ahí existente. Pasó la página. Aquí está Vedenar, capital de Yakefed. Era un patrón hexagonal. Aquina, un patrón circular. Ciudad Theilen, una estrella de 4 puntas. ¿Qué significa esto? Es la prueba de que el Todopoderoso está en todas las cosas. Puedes verlo aquí, en estas ciudades. ¿Ves la simetría que tienen? Las ciudades las construyeron los hombres, Capsal. Querían simetría porque es sagrada. Sí, pero en cada caso construyeron alrededor de formaciones rocosas existentes. Eso no significa nada, dijo Shallan. Yo creo, pero no sé si esto es una prueba. El viento y el agua pueden crear simetría. Se ve en la naturaleza todo el tiempo. Los hombres escogieron zonas que eran más o menos simétricas y luego diseñaron sus ciudades para compensar cualquier defecto. Él se volvió a buscar de nuevo en su cesta. Salió con un plato de metal, nada menos. Mientras ella abría la boca para hacer una pregunta, él alzó de nuevo el dedo y colocó el plato sobre una pequeña peana de madera que se alzaba unos centímetros sobre la superficie de la mesa. Capsal espolvoreó el plato con arcilla blanca y lo cubrió. Luego sacó un arco, de los que se usan para tocar música de cuerda. Ya veo que venías preparado para esa demostración, advirtió Shallan. Sí que querías demostrar tu caso ante Jasna. Él sonrió y pasó el arco por el borde del plato metálico, haciéndolo vibrar. La arena saltó y se estremeció como pequeños insectos dejados caer sobre algo caliente. Esto se llama simática, dijo él. El estudio de los patrones que hace el sonido cuando interactúa con un medio físico. Cuando volvió a traer el arco, el plato emitió un sonido, casi una nota pura. Fue suficiente para atraer a un único musispray que giró en el aire un momento sobre él y luego se desvaneció. Capsal terminó y luego señaló el plato con una reverencia. ¿Y? Preguntó Shallan. Kholinar, dijo él, alzando su libro para que comparara. Shallan le dio la cabeza. El patrón de la arena era exactamente igual que Kholinar. Roció el plato con más arena y cruzó el arco con otro punto, y la arena se reagrupó. Vedenar, dijo. Ella volvió a comparar. Era exacto. Ciudad Theilen, dijo él, repitiendo el proceso en otro punto. Escogió con cuidado otro lugar en el borde del plato y tocó con el arco una última vez. Aquina. Shallan,
prueba de la existencia del Todopoderoso en las mismas ciudades en las que vivimos. Mira la perfecta simetría. Ella tuvo que admitir que había algo asombroso en los patrones. Podría ser una correlación falsa, causadas ambas por la misma cosa. Sí, el Todopoderoso, dijo él, sentándose. Nuestro lenguaje mismo es simétrico. Mira los glifos. Todos pueden doblarse perfectamente por la mitad y el alfabeto también. Dobla cualquier línea de texto sobre sí misma y encontrará simetría. Sabrá sin duda la historia de que tanto glifos como letras proceden de los cantores del alba. Sí, incluso nuestros nombres. El tuyo es casi perfecto, Shallan. Una letra distinta, un nombre ideal para una mujer ojos claros. No demasiado sagrado, pero casi. Los nombres originales de los 10 reinos plateados. Alisila, Valaf, Shinkaknish, perfectos, simétricos. Kafsal le cogió la mano. Está aquí a nuestro alrededor. No olvides eso, Shallan, no importa lo que ella diga. No lo haré, respondió Shallan, advirtiendo cómo había guiado la conversación. Había dicho que le creía, pero de todas formas había hecho su demostración. Era enternecedor y al mismo tiempo molesto. No le gustaba que fueran condescendientes con ella, pero, claro, se podía reprochar a un fervoroso que predicara. Kafsal alzó de pronto la cabeza y le soltó la mano. Oigo pasos. Se incorporó y Shallan se dio la vuelta y vio a Jasna entrar en el reservado, seguida por un parshmenio que cargaba una cesta con libros. No mostró ninguna sorpresa ante la presencia del fervoroso. Lo siento, brillante Jasna, dijo Shallan poniéndose en pie. Yo... No eres ninguna cautiva, niña, interrumpió Jasna bruscamente. Se te permite tener visita. Pero ten cuidado y comprueba tu piel por si hay marcas de dientes. Estos tipos tienen por costumbre arrastrar consigo sus presas hasta el mar. Kafsal se ruborizó. Se dispuso a recoger sus cosas. Jasna le indicó al parshmenio que colocara sus libros sobre la mesa. ¿Puede ese plato reproducir un patrón simático que corresponde con Urizuri, sacerdote? ¿O solo has encontrado el patrón para las 4 ciudades estándar? Kafsal la miró, claramente sorprendida al darse cuenta de que ella sabía qué era el plato. Recogió su libro. Urithiru es solo una fábula, dijo él. Qué raro. Se podría pensar que los de tu tipo estaríais acostumbrados a creer en fábulas. El rostro de Kafsal se volvió aún más colorado. Terminó de recoger sus cosas y luego le asintió brevemente a Shallan y salió a toda prisa de la habitación. Si se me permite decirlo, brillante, eso ha sido excepcionalmente rudo por tu parte. Tengo tendencia a estos arrebatos de mala educación, dijo Jasna. Estoy segura de que él ha oído como soy. Simplemente quería asegurarme de que obtenía lo que deseaba. ¿No has actuado así con otros fervorosos del Palaneo? ¿Los otros fervorosos del Palaneo no han intentado volver a mi pupila contra mí? No estaba... Shallan se calló. Simplemente le preocupaba mi alma. ¿Te ha pedido ya que robes mi moldeador de almas? Shallan sintió un picotazo de sorpresa. Su mano se dirigió a la bolsa que llevaba al cinto. ¿Lo sabía Jasna? No, se dijo. No escucha la pregunta. ¿No? Pues ten cuidado, dijo Jasna abriendo un libro. Lo hará tarde o temprano. Conozco a los de su tipo. Miró a Shallan y su expresión se suavizó. No está interesado en ti, no como puedas pensar. No se trata de tu alma, es por mí. Eso es algo arrogante por tu parte, ¿no crees? Solo si me equivoco, niña, dijo Jasna, volviendo a su libro. Y rara vez me equivoco. Capítulo 34. Muralla de tormenta. Caminé desde Abamavar hasta Urithiru. Esta cita de la octava parábola del Camino de los Reyes parece contradecir a Varala y Sinviano, que sostienen que la ciudad es inaccesible a pie. Tal vez construyeron un camino, o tal vez Nuadón estaba siendo metafórico. Los hombres de los puentes no están hechos para sobrevivir.
Kaladin se sentía aturdido. Sabía que estaba dolorido, pero aparte de eso flotaba, como si la cabeza se le hubiera separado del cuerpo y rebotara en paredes y techos. «Kaladin», susurró una voz preocupada. «Kaladin, por favor, no sufras más». Los hombres de los puentes no estaban hechos para sobrevivir. ¿Por qué le molestaba tanto esas palabras? Recordaba lo que había sucedido. Usar el puente como escudo, desequilibrar el ejército, condenar el ataque. «Padre Tormenta, soy un idiota», pensó. «¿Kaladin?» Era la voz de Sil. Se arriesgó a abrir los ojos y vio el mundo boca abajo, el cielo extendido bajo él, el familiar aserradero en el aire sobre él. No, quien estaba boca abajo era él, colgando contra el lado del barracón del puente 4. El edificio moldeado a partir de la animación tenía 9 metros de altura, con un tejado inclinado. Kaladin estaba atado por los tobillos a una cuerda que a su vez estaba sujetada a una anilla colocada en el tejado. Había visto sucederle esto antes a otros hombres en los puentes. Uno que había cometido un asesinato en el campamento y otro a quien habían sorprendido robando por 5ª vez. Su espalda daba contra la pared, de modo que estaba encarado hacia el este. Tenía los brazos libres, colgando y casi tocaba en el suelo. Gimió de nuevo, dolorido por todas partes, como le había enseñado su padre. Empezó a tocarse el costado en busca de costillas rotas. Dio un respingo cuando descubrió que varias estaban reblandecidas o al menos astilladas, probablemente rotas. Se palpó también el hombro donde temía tener rota la clavícula. Uno de sus ojos estaba hinchado. El tiempo demostraría si tenía alguna herida interna grave. Se frotó la cara y copos de sangre seca se soltaron y revolotearon hacia el suelo. Un arañazo en la frente, la nariz ensangrentada, el labio roto. Sil se posó en su pecho, los pies plantados sobre su esternón, las manos a la espalda. «Kaladin». «Estoy vivo», murmuró él. Las palabras confusas por el labio roto. «¿Qué ocurrió?» «Esos soldados te golpearon», dijo ella, y pareció hacerse más pequeña. «Se la he devuelto. Hice que uno de ellos resbalara 3 veces hoy». Parecía preocupada. Kaladin sonrió. ¿Cuánto tiempo podía colgar así un hombre, la sangre fluyendo a su cabeza? «Hubo muchos gritos», dijo Sil en voz baja. «Creo que varios hombres fueron degradados. Ese soldado, Lamaril». «¿Qué?» «Fue ejecutado», dijo Sil en voz aún más baja. «El alto príncipe Sadeas lo hizo él mismo, en el momento en el que el ejército regresó de la meseta. Dijo algo así como que la responsabilidad última recaía en los ojos claros». Lamaril no paraba de gritar que tú habías prometido exonerarlo y que había que castigar en cambio a Gas. Kaladin sonrió con tristeza. «No tendría que haberme dejado sin sentido. Y Gas lo dejaron en su puesto, no sé por qué. Derecho de responsabilidad, es un desastre como este. Los ojos claros se llevan la mayor parte de la culpa. Les gusta alardear de obedecer antiguos preceptos como ese, cuando les conviene. ¿Por qué sigo vivo?» «Para dar un escarmiento», dijo Sil, envolviéndose en sus brazos transparentes. «Kaladin, tengo frío». «¿Puedes sentir la temperatura?», preguntó Kaladin tosiendo. «Normalmente no, ahora sí. No lo entiendo y no me gusta. No pasará nada. No deberías mentir. En ocasiones es bueno mentir, Sil. Y esta es una de esas ocasiones». Él parpadeó tratando de ignorar sus heridas, la presión en su cabeza tratando de despejar su mente. Fracasó en todo. «Sí», susurró. «Creo que entiendo.
Bien, dijo Kaladin, echando la cabeza atrás y apoyando el bulto parietal de su cráneo contra la pared. Me va a juzgar la alta tormenta. Dejarán que la tormenta me mate. Ahí colgado, Kaladin quedaría expuesto directamente a los vientos y todo lo que éstos le arrojaran. Si eras prudente y emprendías las acciones adecuadas, era posible sobrevivir a una alta tormenta, aunque era una experiencia horrible. Kaladin lo había hecho en varias ocasiones, agazapado, al abrigo de una formación rocosa, pero colgar de una pared encarada directamente hacia la tormenta acabaría hecho pedazos, aplastado por las piedras. Ahora mismo vuelvo, dijo Sil, saltando su pecho y tomando la forma de una piedra que caía, y luego convirtiéndose en hojas sopladas por el viento cuando ya estaba cerca del suelo, hasta alejarse hacia la derecha. El aserradero estaba vacío. Kaladin podía oler el aire helado y nítido, la tierra preparándose para una alta tormenta. La pausa se llamaba. Cuando el viento se calmaba, el aire se enfriaba, la presión caía y la humedad se elevaba antes de una tormenta. Unos segundos más tarde, Roca asomó la cabeza, con Sil sobre el hombro. Se arrastró hasta Kaladin, seguido por un nervioso Teft. Moash llegó a continuación, a pesar de sus protestas de que no confiaba en Kaladin. Parecía casi tan preocupado como los otros dos. «Alteza», dijo Moash, «¿estás despierto?» «Estoy consciente», croó Kaladin. «Todo el mundo volvió bien de la batalla». «Todos nuestros hombres, claro», dijo Teft, rascándose la cabeza. «Pero perdimos la batalla. Fue un desastre. Más de 200 hombres de los puentes muertos. Los que sobrevivieron solo pudieron cargar 11 puentes». «200 hombres», pensó Kaladin. «Es culpa mía. Protegí a los míos a costa de los demás. Fui demasiado apresurado». «Los hombres de los puentes no están hechos para sobrevivir. Hay algo en eso». Ya no podría preguntárselo al Amaril, pero ese hombre había recibido lo que merecía. Si Kaladin tuviera la capacidad para escoger, así sería el final de todos los ojos claros, el rey incluido. «Queríamos decir algo», dijo Roca. «De parte de todos los hombres, la mayoría no quisieron salir. La alta tormenta se avecina y...» «No importa», susurró Kaladin. Teft le dio un codazo a Roca para que continuara. «Bueno, es esto. Te recordaremos. El puente 4 no volverá a ser como era. Tal vez todos muramos, pero le enseñaremos a los nuevos. Hogueras de noche, reír, vivir. Crearemos una tradición por ti». Roca y Teft sabían lo que los matopomos podrían seguir ganando dinero extra para pagar las cosas. «Hiciste esto por nosotros», intervino Moash. «Habríamos muerto en el campo de batalla, tal vez tantos como murieran en las otras cuadrillas. De esta forma solo vamos a perder a uno». «Dije que no estaba bien esto que hacen», dijo Teft con el ceño fruncido. «Hablamos de soltarte». «No», dijo Kaladin. «Eso solo os acarrearía un castigo similar». Los tres hombres intercambiaron miradas. Parecía que habían llegado a la misma conclusión. «¿Qué dijo Sadeas de mí?», preguntó Kaladin. «Dijo que comprendía que un hombre de los puentes quisiera salvar la vida, incluso a expensas de los demás», dijo Teft. «Te llamó cobarde, egoísta, pero actuó como si lo que hiciste fuera lo que cabía de esperar». «Dice que va a dejar que te juzgue el padre Tormenta», añadió Moash. «Yeserese, rey de los heraldos, dice que si mereces vivir, lo harás». Guardó silencio. Sabía tan bien como los demás que sin protección no se sobrevivía a las altas tormentas. No así. «Quiero que los tres hagáis algo por mí», dijo Kaladin, cerrando los ojos contra la sangre que le corría por la cara, que se había vuelto a abrir al hablar. «Lo que quieras, Kaladin», respondió Roca. «Quiero que volváis al barracón y le digáis a los hombres que salgan después de la tormenta. Decidles que vengan a verme atado aquí. Decidles que abriré los ojos y los miraré y así sabrán que sobreviví». Los tres hombres guardaron silencio. «Sí, por supuesto, Kaladin», dijo Teft.
Lo haremos. Decidles, continuó Kaladin, la voz más firme, que no acabará aquí. Decidles que decidí no quitarme la vida, así que de ninguna de las maneras voy a entregárselas a Deas por condenación. Roca mostró una de sus amplias sonrisas. Por los Zulit de Kanaki, Kaladin, casi creo que lo vas a hacer. Toma, dijo Tefta entregándole algo para que te dé suerte. Kaladin cogió el objeto con mano débil y ensangrentada. Era una esfera, un cielo marco. Estaba opaco, sin luz tormentosa. Lleva una esfera contigo en una tormenta, decía el viejo refrán, y al menos tendrás luz para ver. Es todo lo que pudimos rescatar de tu bolsa, dijo Teft. Gas y Lamaril se llevaron el resto. Nos quejamos, pero ¿qué podíamos hacer? Gracias. Moash y Roca se retiraron a la seguridad del barracón. Sil dejó el hombro de Roca para quedarse con Kaladin. Teft se quedó también, como si pensara pasar ahí la tormenta. Al cabo de un rato, sacudió la cabeza murmurando y se reunió con los demás. A Kaladin le pareció oírlo llamarse a sí mismo cobarde. La puerta del barracón se cerró. Kaladin acarició la lisa esfera de cristal. El cielo se ensombrecía, y no solo porque se estuviera poniendo el sol. La oscuridad aumentó, la alta tormenta. Sil se acercó a la pared y se sentó de lado en ella, mirándolo en diminuto rostro sombrío. Le has dicho que sobrevivirías, ¿y si no lo haces? Kaladin notaba la cabeza latirle. Mi madre se sorprendería si se enterara de lo rápido que me enseñaron los soldados a jugar. La primera noche en el ejército de Amaram, y ya me hicieron jugar por esferas. ¿Kaladin? Lo siento, dijo él moviendo la cabeza de un lado a otro. Lo que has dicho me recordó aquella noche. Hay un término en el juego, ¿sabes? Voy con el resto, dicen. Es cuando pones todo tu dinero a una apuesta. No comprendo. Estoy apostándolo todo a la larga, susurró Kaladin. Si muero, saldrán, sacudirán la cabeza y se dirán que sabían que iba a pasar. Pero si vivo, lo recordarán. Y eso les dará esperanza. Puede que lo consideren un milagro. Si él guardó silencio un momento. ¿Quieres ser un milagro? No, pero para ellos lo seré. Era una esperanza necia e inútil. El horizonte por el este, invertido en su visión, se hacía cada vez más oscuro. Desde esta perspectiva, la tormenta era como la sombra de una enorme bestia que acechara sobre el terreno. Sintió el preocupante mareo de quien ha sido golpeado en la cabeza con demasiada fuerza. Contusión, así se llamaba. Tenía problemas para pensar, pero no quería quedarse inconsciente. Quería mirar a la tormenta de frente, aunque lo aterrorizara. Sintió el mismo pánico que había sentido al mirar aquel abismo negro cuando había estado a punto de matarse. Era el temor de lo que no podía ver, de lo que no podía conocer. La muralla de tormenta se acercaba. La cortina visible de lluvia y el viento anunciaban la llegada de una alta tormenta,
Era una enorme ola de agua, tierra y rocas, de docenas de metros de altura, con miles y miles de vientos spren revoloteando ante ella. En la batalla, Kaladin había podido abrirse paso hacia el lugar seguro con la habilidad de su lanza. Cuando avanzó hacia el borde del abismo, había una línea de retirada. Esta vez no había nada. No había ningún modo de combatir o de evitar aquella bestia negra, aquella sombra que abarcaba todo el horizonte, hundiendo el mundo en una noche a destiempo. El borde oriental del cráter que cobijaba el campamento había sido arrastrado y el barracón del puente 4 era el primero. No había nada entre las llanuras y él, nada entre la tormenta y él. Al mirar aquella furiosa y retorcida ola de agua y escombros, Kaladin sintió como si el fin del mundo estuviera por caerle encima.